Buenas tardes, mi nombre es María Andreina Valladares y yo les voy a hablar acerca del parentesco. Este es el vínculo jurídico que une a las personas en razón de la sangre o de la ley. En razón de la sangre se le denomina consanguinidad y en razón de la ley se le denomina afinidad. La afinidad se da entre las personas o los parientes consanguíneos de su cónyuge y tiene lugar en la misma línea y grado. Luego tenemos las generaciones. Las generaciones descendientes en línea recta son los que proceden en línea recta de un mismo tronco común. La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. La línea recta a su vez es la sucesión ordenada de quienes proceden de un mismo tronco. Estas son las personas que descienden unas de otras, como por ejemplo el bisabuelo, el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto. Luego tenemos la línea colateral, que es cuando se trata de las personas que unen sus respectivas líneas de ascenso común, sin descender unas de otras, como por ejemplo los hermanos. Los grados es la distancia habida entre dos parientes, y existe una forma de medir los grados. Cada generación forma un grado, y la serie de grados forman la línea. Es la línea recta la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. La línea colateral es la serie de grados entre personas que descienden de un autor común sin descender unas de otras. Luego tenemos los efectos civiles, penales y procesales emergentes del parentesco. Los efectos del parentesco vienen determinados por el tipo de parentesco y por la proximidad de los grados, pues la cercanía o lejanía del parentesco determina la intensidad de sus efectos. Dentro del parentesco, por consanguinidad, los efectos de mayor trascendencia personal y patrimonial acontecen en razón del estado filiatorio entre padres e hijos. Esto es en razón de la paternidad o la maternidad. El parentesco no se extingue. La ley concede efectos jurídicos. ¿Cuáles son los deberes que impone el parentesco por consanguinidad? La potestad supone la idea de poder, de facultad u oficio en interés de otro. No implica un derecho que se ejerza en beneficio propio, sino que su existencia encuentra sentido en protección de un tercero. Esta idea deja de lado la noción de derecho y le da predominio a la de deber. Luego tenemos los tipos de filiación. En este encontramos la filiación biológica, que es el vínculo natural que existe entre generantes y generado. Se da siempre en todas las personas, pues todo individuo es necesariamente hijo de un padre y de una madre. Luego tenemos la filiación jurídica, es el vínculo de derecho existente entre padre e hijo, derivado de la relación biológica que supone la generación. La filiación jurídica, a diferencia de la filiación biológica, no siempre existe, ya que el derecho para reconocer efectos jurídicos al hecho natural de la procreación requiere su aprobación. Luego encontramos las clases de filiación. En esta tenemos la filiación matrimonial, que es el vínculo jurídico simultáneo que une al hijo con su padre y con su madre, cuando estos están casados para la época de la concepción del hijo o para la fecha de su nacimiento. Luego tenemos la filiación matrimonial. La filiación extramatrimonial, perdón. Este es el vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre o entre el hijo y la madre cuando los progenitores no estaban casados para el periodo de su concepción ni para la fecha de su nacimiento. Encontramos luego los principios generales de la filiación. Toda filiación debe serlo jurídicamente hablando, debe ser legalmente aprobada, pero una vez demostrada, produce sus efectos independientemente del medio de prueba empleado y del momento de su prueba. Esta filiación puede desglosarse en tres principios que son fundamentales de la filiación. Primero tenemos que toda filiación debe ser legalmente probada.
Jurídicamente no puede hablarse de filiación si no existe prueba de ella. La filiación como vínculo jurídico tiene su base en el hecho natural de la generación. Toda persona, desde el punto de vista natural o biológico, tiene un padre y una madre. Los efectos de la filiación son dependientes del medio de prueba utilizado para comprobarla. Los efectos que produce la filiación son siempre los mismos, cualquiera que haya sido el medio jurídico empleado para demostrarlo. Por último tenemos los efectos de la filiación, que son independientes del tiempo de su prueba. Toda filiación debe ser legalmente probada. Mientras no ha sido comprobada, no puede hablarse jurídicamente de filiación. Pero cuando la filiación resulta legalmente determinada, sus efectos se producen desde que el hijo existió y no a partir de la constatación de la filiación. Luego tenemos las acciones de la filiación. Para definir un poco qué es esto, son acciones declarativas de Estado porque todas ellas están orientadas a lograr una decisión judicial que determine la filiación que siempre ha correspondido a una persona. Son acciones que implican controversia precisamente sobre la filiación. Clases de acciones. Tenemos las acciones de filiación, pueden ser de reclamación de filiación o de impugnación de filiación. Las de reclamación son cuando se pretende lograr un pronunciamiento judicial que reconozca la filiación. Y son de impugnación cuando tienden a lograr que se niegue una filiación indebidamente atribuida a una persona por un título. Ok, entonces son acciones de reclamación de afiliación, por ejemplo. 1. Acción de reclamación de Estado. Mediante el ejercicio de esta acción, el descendiente hijo persigue demostrar su maternidad matrimonial o falta de partida de nacimiento y de posesión del Estado. 2. Acción de inquisición de paternidad extramatrimonial. La finalidad de esta acción es establecer legalmente el vínculo de filiación entre el hijo extramatrimonial y su pretendido padre. Y 3. Acción de inquisición de maternidad extramatrimonial. El objeto de esta acción es comprobar legalmente la filiación materna o la maternidad extramatrimonial cuando no ha habido reconocimiento espontáneo. Son acciones de impugnación de filiación, por ejemplo, tenemos la primera, acción de desconocimiento de la paternidad matrimonial. Tiene por objeto desvirtuar la presunción de paternidad matrimonial que atribuye la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la disolución o anulación al matrimonio de la madre. Luego tenemos la acción de impugnación de Estado. Su objeto es desvirtuar la prueba de la maternidad matrimonial que una persona tiene en virtud de su partida de nacimiento o de su posesión de Estado. Por último tenemos la acción de nulidad y de impugnación del reconocimiento. Su objeto es desvirtuar el reconocimiento o la prueba de filiación extramatrimonial cuando fue falso o cuando se perfeccionó con violación de disposición legal. El reconocimiento voluntario de la maternidad en efecto de la partida de nacimiento es también prueba de la filiación materna. La declaración que hace la madre o después de su muerte sus descendientes o ascendientes con el fin de reconocer la filiación. Tenemos también en materia de reconocimiento forzoso, esta es cuando es comprobado durante el juicio de inquisición de la paternidad de posesión del Estado. La acción debe ser declarada con lugar, a menos que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hombres
durante el periodo de la concepción del hijo o haya practicado la prostitución durante el mismo periodo. En relación con el juicio de inquisición de la maternidad, la prueba de la posesión de estado del sedicente hijo en relación con la mujer que pretende tener por madre es suficiente para que la acción sea declarada con lugar. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.